Voy a hablar de intelectuales importantes en la cultura anglosajona. Voy a hablar de dos, bueno, una actriz, un actor, que fueron hermanos y que desgraciadamente fallecieron siendo muy jóvenes. Y también intelectuales en el ámbito de la literatura, de la historia, que fueron muy importantes. Un aforismo es una frase corta y muy clara que expresa una idea profunda, un pensamiento, una regla sobre la vida, la ciencia. En realidad, el aforismo es una idea principal, en la cual lo que te expresa es que en torno a tu forma de pensar, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, frase corta o muy clara con la expresión de una idea profunda, un pensamiento, una regla sobre la vida, la ciencia, y como dar una especie de pincelada rápida, es decir, una frase muy corta para explicar cómo entenderías algunas cosas como la vida, las ciencias sociales o la ciencia, por ejemplo. Un aforismo filosófico es una sentencia corta e incisiva que encierra una profunda reflexión sobre la vida o el pensamiento sin necesidad de explicaciones externas. Funciona como una chispa mental que busca provocar la meditación del lector más que el imponer un sistema centrado en ideas. No, no, lo que habla del aforismo filosófico en realidad es cómo llevar a cabo esa profunda reflexión en torno a la vida o al pensamiento sin necesidad de dar tantas explicaciones o extenderse de forma literal. A partir de ahí, cómo funciona este tipo de corriente, es una chispa mental que busca provocar la meditación del lector más que imponer un sistema centrado de ideas. Es decir, es como que cuando lea cualquier lector un libro que le guste lo que está leyendo, esa meditación, no unas ideas que vienen a través del propio filósofo o del pensador o del historiador o del artista que se centren en sus propias. No, que eso ya es diferente. Lo que habla del aforismo filosófico es adentrarse en la forma de cómo veían los artistas o los científicos en su momento, pues, su reflexión en torno a la vida, no a la imposición de ideas. Un escolio es una nota breve, glosa o comentario marginal que se escribe en un texto antiguo o libro para explicar, aclarar o ampliar su contenido. La etimología proviene del griego de escolión, que significa comentario hecho a partir del estudio. El término socorrista es la persona con formación en rescate y primeros auxilios. La etimología deriva de socorrer, que proviene a su vez del latín de succurrere, que significa acudir en auxilio, compuesto por sub, que significa abajo, y currere es correr, más el sufijo ismo, que indica oficio o prestación. Es verdad que ismo puede indicar actividad o también, o el sufijo ismo es corriente, filosófica normalmente, pues también tiene como identidad el oficio o la profesión. El término hostelería es el conjunto de servicios de alojamiento y comida para viajeros. La etimología deriva de hostal, proviene del latín hospitalis, relativo a hospedería o huésped, y a su vez el sufijo ería, que significa lugar o actividad. El término camping es un espacio al aire libre preparado para acampar que suele incluir piscinas o áreas recreativas. Su etimología es un anglicismo, que quiere decir que proviene del inglés y que a su vez proviene del verbo to camp, que es acampar, pero que el propio término deriva del latín de campus, que es campo. Es decir, que la gran mayoría de los términos son latinos, lo que pasa que luego se convirtieron en anglicismos o en términos franceses y se quedaron ya dentro del lenguaje castellano. Un orfanato, también se lo conoce como centro de acogida o hogar de menores, es una institución pública o privada donde se cuida a niños y adolescentes que no tienen padres o que han sido los niños abandonados o cuyas familias no pueden o no deben de hacerse cargo de ellos por orden legal. Es decir, que un orfanato en realidad es una institución pública o privada en la cual se cuida a niños y adolescentes que o han perdido a sus padres o les han abandonado o las familias no pueden y entonces los dejan en ese tipo de institución. O por vía legal, el Estado ve que no pueden cuidarles por una serie de cosas que hacen a los niños y entonces quien se encarga es el propio orfanato. La psicodelia es un movimiento cultural y un estado de conciencia expandida caracterizado por la alteración de la percepción sensorial, frecuentemente asociado a la música, el arte y el consumo de sustancias alucinógenas. La etimología proviene de la combinación de dos raíces griegas y la acuñó el psiquiatra británico Humphrey Osman en 1957 y está formada por psique, que significa alma o mente, de lo uno de los, lo que significa es manifestar, mostrar o hacer visible. Literalmente el propio término se traduciría o se traduce como lo que manifiesta el alma o la manifestación de la mente.
El anarcopesimismo es una corriente de pensamiento que combina los ideales de autonomía y rechazo al Estado del anarquismo con una visión profundamente escéptica y desesperanzada sobre la capacidad humana para lograr una sociedad liberada permanente. No cree en utopías ni en revoluciones triunfantes, es decir, que el anarcopesimismo recoge los ideales del anarquismo en contra de las autonomías, del Estado, el Estado tiene que desaparecer, pero a la vez ve una visión escéptica y desesperanzada sobre el ser humano, en la cual va a ser imposible conseguir una, según esta corriente de pensamiento, una sociedad libre. Ni ven unas formas de revolución, ellos no creen en utopías ni en revoluciones triunfantes. El término virrey es la persona que gobernaba uno de los territorios de la corona en nombre del monarca. Por ejemplo, en España, cuando se enviaban, o en los países europeos, hacia América, hacia Asia y hacia África, se nombraban virreyes por parte de las administraciones europeas. La mitología es el conjunto de relatos tradicionales, sagrados o fabulosos sobre dioses y héroes. También en la ciencia o el estudio de esto. La etimología proviene del latín tardío de mitología, a su vez del griego mitología, y la palabra está compuesta o se compone de dos raíces griegas. Por un lado, mitos, que significa relato, cuento, discurso o palabra, y logos, que significa estudio, tratado, ciencia o razonamiento. Y la traducción literal de este término es el estudio de discursos sobre los mitos, en la cual lo que se encarga de la mitología es de estudiar a los héroes y a los dioses que no se ven, pues, a través de los sentidos, sino que son imaginarios por la mente, o el razonamiento, la razón, por ejemplo. La batalla de Pensacola se libró entre marzo y mayo de 1781. El militar español Bernardo de Galvez, que voy a hablar de él también, derrotó a las fuerzas británicas en Florida. La victoria ayudó a la independencia de Estados Unidos y devolvió la región de Florida a España otra vez de que la habíamos perdido. Bernardo de Galvez fue militar y político español, héroe de Pensacola, virrey de Nueva España y a título póstumo ciudadano honorífico estadounidense. Su fecha de nacimiento se celebra como el Día de Galvez en varias ciudades de Estados Unidos. Una figura que fue olvidada totalmente por España, pero que en el exterior le tienen mucho cariño y recuerdo. E incluso el día de su nacimiento es festivo en algunas ciudades estadounidenses. Joseph Campbell fue escritor, mitólogo y profesor estadounidense, conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. Su obra, bueno, fue vasta, abarcando muchos aspectos de la experiencia humana, y una de sus obras es El héroe de las mil caras de 1949. Hayden Panettiere, que por cierto falleció hace poco, fue actriz, cantante y modelo estadounidense y que bueno, se la conoció por haber interpretado a Claire Bennett en la serie de televisión Héroes, bueno, que se estuvo entre el año 2006 y 2010, es decir, varios 4 años. Kirby Red en la franquicia del terror Scream, que participó ella en el año 2023, y Julianne Barnes en Nashville, que fue una serie también que pues, tuvo 6 años entre 2012 y 2018. Desgraciadamente murió con 36 años. Iba a cumplir hace poco 37 ya. Jason Panettiere, que fue el hermano de Hayden, fue actor estadounidense, conocido por sus papeles en las películas de Ice Age. También estuvo en The Meltdown, Los secretos de Jonathan Sperry de 2008, o The Secret of Jonathan Sperry en inglés, El juego perfecto de 2009, que es The Perfect Game, The Martial Art Kit en 2015, y se le subieron los humos 2, que en inglés es How High To, y bueno, se le subieron los humos 2, se estrenó en 2019. Ambos fueron bueno, pues, actor y actriz, que desgraciadamente murieron siendo muy jóvenes. Humphrey Osman fue psiquiatra británico, se expatrió a Canadá y luego se mudó a trabajar a Estados Unidos, conocido por inventar el término psicodelia y por su investigación sobre aplicaciones interesantes y útiles para drogas y fármacos psicodélicos. A partir de ahí, el propio Humphrey Osman nació en Gran Bretaña, en Europa, y se marchó hacia el otro lado del charco. Primero en Canadá y luego ya trabajó en Estados Unidos. Fue el que inventó el término psicodelia. Paul Johnson fue escritor, historiador y periodista británico. Una de sus obras es Intellectuals de 1988, que por cierto con esa criticó al marxismo.
Y bueno, en sí muchos luego pensadores, economistas, jurídicos criticaron en el siglo XX al el pensamiento marxista y otros no, por ejemplo. Es decir, que el marxismo o lo puedes entender y te puede gustar o lo puedes directamente odiar esa corriente filosófica, igual que otras. Nicolás Gómez Dávila fue escritor, filósofo, aforista, empresario y político colombiano. Ha sido uno de los más críticos más radicales de la modernidad a través de aforismo en forma de escorios, por lo que se le ha llegado a considerar el Nietzsche hispanoamericano, el Nietzsche de los Andes. Una figura que, bueno, recogió la idea filosófica y que se acercó a ese pensamiento de Nietzsche en Europa. Y de ahí pues, que se le considerase o se le consideró como el Nietzsche de los Andes o el Nietzsche en Hispanoamérica. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y ya nos vemos en el próximo.